usted dijo ahí algo que podríamos estar preparándonos por el sistema económico y todo como a una tercera guerra mundial. Así es, mire, es muy importante el hecho de ubicar que la lógica de la codicia, que cada vez está despegándose del mundo de la economía real, del mundo de la producción, del mundo del desarrollo científico y tecnológico, y que se está centrando en una especie de hipertrofia parasitaria de la especulación, ¿no es cierto?, está llevando a un nivel de tensión, a un nivel de conflicto que está inclusive erosionando los principios de la propiedad privada, por ejemplo, a través de los derivados financieros, que están erosionando las condiciones de los estados soberanos, de los estados-nación, de las estructuras jurídicas, que plantean una situación de mucha tensión en las disputas por la propiedad, en las propias disputas por el contrato, es decir, están rompiendo con todo el aparato de legitimación y de juridicidad de la modernidad burguesa, y que plantean una situación similar a la que abrió las puertas para la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con una crisis estructural de sobreproducción. Por eso es indispensable el poder construir desde el territorio, desde la comunidad, mecanismos económicos viables que permitan impulsar otro tipo de prioridades, otro tipo de lógicas, otro tipo de valores, como son las del cooperativismo, como son las del summa causae, las del buen vivir, en última instancia de una heterogeneidad de formas de trabajar, de formas de relacionarse, de formas de producir, que ponen al ser humano por encima de la codicia del capital. ¿Puede profundizar acerca de este concepto del buen vivir que también lo utilizó en su conferencia recién? Sí, bueno, el concepto en realidad de summa causae quiere decir vivir en excelencia, ¿no? No es un tema hedonista, sino que tiene que ver con la posibilidad de relacionarse de manera sostenible, no solamente con otros seres humanos, sino de relacionarse también con la naturaleza, ¿no? Y en ese sentido, mira, hay una cantidad de relaciones primordiales, las que tenemos con nuestros seres queridos, las relaciones que tenemos con nuestros amigos, con nuestros colegas, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestra pareja, que no pasan por el intercambio de equivalentes, que no tienen esa lógica del mercado de tratar de meterlo menos y sacarlo más, sino que al contrario es un tema de darse. Y esto está totalmente invisibilizado, por ejemplo, por la economía convencional, está totalmente invisibilizado por el discurso, digamos, predominante, el que está de moda, porque asumimos que son cursilerías. Pero si te pones a ver qué hiciera la más sofisticada de las sociedades, con los robots, con muchísima plata, ¿qué hace sin el amor de las madres, sin el cuidado de las madres? Que es un trabajo no pago, que no está en las cuentas nacionales, que no está en el cálculo del Producto Interno Bruto, que no es parte de lo serio, ¿no? Son cosas elementales, pero además si te pones a pensar, si alguien pretendiese ponerle precio al cuidado de las madres, al cariño, al afecto de los amigos, de los colegas, con los hijos, con los vecinos inclusive, ya necesitas psiquiatra antes de que mates a alguien, pues, ¿sí? O sea, Karel Kosig, un filósofo checo, decía muy claramente, el Homo economicus, que es el que se lo estudia en economía con el tema del utilitarismo del mercado, no es solo una aberración de la teoría, es una aberración de la realidad. Por eso, mira, tan importante el esfuerzo que están haciendo los compañeros acá con esta cumbre latinoamericana, con esta cumbre continental del movimiento cooperativo, porque está reivindicando otra forma de hacer la economía, otra forma de organizar a la sociedad, de organizar la producción, que no pasa por las prioridades del mercado. El problema es que a veces lo hacemos desde una perspectiva a la defensiva, como que tuviéramos que pedir permiso a la lógica del capital, a la lógica del utilitarismo, para hacer lo que somos. Y a veces, ¿no es cierto?, todo el aparato de regulación quiere que las cooperativas funcionen como bancos y nos quieren imponer Basilea III, con lo cual nos desnaturalizan. Y es al contrario, mira, tenemos que pelear por el derecho a la diferencia, por el derecho a la identidad, por el derecho a otras lógicas, a otras prioridades internas que precisamente constituyen el horizonte del futuro de la humanidad. Necesitamos pelear porque el ser humano esté siempre adelante, o sea, con otro tipo de valores que no son las lógicas del mercado. ¿Cuál es el rol que tienen que tener los estados a la hora de enfrentar este sistema financiero? Bueno, precisamente necesitamos, y por eso es la importancia de eventos como los que ustedes están haciendo ahorita, hacer que la razón de Estado entienda las razones de la gente, las razones del pueblo, las razones con las que la gente defiende la economía de su familia, de su comunidad. Y ahí las largas tradiciones, porque son heterogéneas, ¿no?, en plural, las largas tradiciones que han venido informando al movimiento cooperativo, a las iniciativas comunitarias, a las iniciativas asociativas, tienen un aporte gigantesco que dar.
y el Estado no puede ponerse en un papel despótico, ¿no es cierto?, tratando de meter en el hecho de procusto de lo que ellos consideran que es lo válido, que normalmente está ligado, por ejemplo, en el movimiento cooperativo, directamente vinculado a una lógica de la banca que ha devenido básicamente especulativa. Inclusive a nivel del gran capital productivo, ¿no es cierto?, hay un proceso de asfixia, de desconexión, por ejemplo, en los Estados Unidos, entre lo que sería Wall Street y Main Street. No se diga a nivel del pequeño, de una inmensidad de iniciativas que vienen, ¿no es cierto?, que pueden estar vinculadas también al mercado, que incluyen a la economía popular, es decir, la pequeña, la mediana empresa, los emprendimientos que no tienen nombre, felizmente, porque si ya tienen nombre, ya les ponen un impuesto, ¿no es cierto?, o alguna normativa que los mata. Las iniciativas que tienen que ver con tradiciones étnicas de distinto tipo, los movimientos indígenas, la cuestión de origen afro, otro tipo de alternativas que la gente se ha ido inventando con mucho ingenio, ¿no es cierto?, y que a veces no calzan dentro de la lógica que lo que quiere el Estado. Entonces necesitamos estudiar técnicamente de manera muy responsable estas posibilidades, insisto, para garantizar el derecho a la diferencia, pero también el derecho a la identidad. La identidad incluye prosperar. O sea, no tiene por qué plantearse que todas estas iniciativas tienen que estar congeladas en el neolítico, hay que meterle ciencia, tecnología, todo el tema de la revolución científica y técnica, ¿no? El tema de las tecnologías de información y comunicación, con el teléfono digital, crowdfunding, crowdlending, dineros digitales, mecanismos de lealtad, circuitos de pagos, mecanismos de compensación de pagos, garantías, retrogarantías, sistemas de microseguros que ahora pueden hacerse de manera muy barata, muy eficiente, precisamente con la potencialidad que puede tener la nueva tecnología en poner en funcionamiento formas asociativas, formas comunitarias en la que la relación humana es mucho más poderosa que el tanto tienes, tanto vales del dinero, ¿no? Con respecto a los ODS, las grandes economías del mundo, ¿qué dicen? ¿Opinan? ¿Qué está pasando con ellos? Mira, la tradición latinoamericana ha sido en eso muy perspicaz desde hace muchísimos años. Es una verdadera vergüenza que, por ejemplo, los economistas latinoamericanos nos hayamos olvidado de lo que fue esa tradición de nuestros abuelos. Los estructuralistas de hace 50, 60 años hablaban de la incapacidad orgánica del capital, de la incapacidad dinámica del capital para atender y responder a las dinámicas de la gente, inclusive demográficas, ¿no? Entonces, es muy difícil, inclusive al nivel más elemental de la generación de empleo adecuado, el reposar o el confiar en el que el llamado sector privado, entre comillas, va a resolver las cosas. Necesitamos abrir las perspectivas de otras opciones. Si no lo puede hacer en la cuestión más elemental del mercado laboral, peor aún, va a responsabilizarse de lo que son aquellos elementos de dignidad en torno a la lucha contra la pobreza en estos objetivos del desarrollo del milenio, ¿no? Necesitamos entonces una alianza de estos de una nueva ciudadanía, ¿no?, organizada en la producción, en las finanzas, desde otras lógicas, pero también una alianza con el sector público, pero no el sector público que nació y continúa siendo aliado siempre de los poderosos, que ha estado siempre a favor del gran capital, ha estado siempre a favor de las élites, sino un sector público ciudadanizado. Tenemos que en ese sentido generar otro tipo de alternativas y ahora, insisto, las nuevas tecnologías son mucho más proclives a eso, por ejemplo, de vigilancia ciudadana. Por ejemplo, de mecanismos de decisión y de participación desde el territorio, desde la comunidad, que hagan que el Estado responda realmente a la ciudadanía y que la ciudadanía no sea más bien una especie de, digamos, de víctima o de objeto paternalista de lo que hace, de las políticas del Estado. Yo creo que ahí el rol que han tenido las cooperativas, pero no el rol pasivo, inercia que tiene hasta ahorita, que además ha venido decayendo, sino las mejores tradiciones del cooperativismo, en términos de la organización, de la propuesta, de la creatividad, de la iniciativa, yo creo que son una fuente y una raíz fundamental para lo que tiene que ser el futuro del mundo entero, pero de manera muy particular América Latina, que está entrando en un periodo muy delicado. Capaz que no estamos conscientes de lo que pasa. ¿Puedes profundizar de lo delicado? Sí, hay una agenda continental de poner de rodillas al continente, de poner de rodillas a América Latina por haber osado a tener esperanzas,
por haber ha tenido la audacia de decir no a la agenda neoliberal, a la agenda especulativa, y decir con todas las limitaciones, con todas las limitaciones, con todos los errores, pero empezar a explorar caminos frescos, caminos nuevos de cómo responder desde este continente. Y ahora estamos regresándonos a una situación en la que se va a repetir, porque está programado, el mismo ciclo de la deuda, con el endeudamiento agresivo en una época de tasas de interés bajas, que inmediatamente las van a subir y que después de pronto nos tienen con un nuevo peonaje de la deuda, con ropajes nuevos, con ropajes más sofisticados. Y el peligro está inmediato. Es decir, aquí en Argentina hay una duplicación de la deuda pública en un año, en 2 años. En el Ecuador también, en Colombia también, en todo el continente, además a través de mecanismos nuevos, como por ejemplo son las trampas con las que se utiliza a las ciudades como agentes nuevos de este engranaje de dominación que van preparando una trampa a futuro, ¿no es cierto?, en el que poco a poco van arrinconando a las entidades nacionales, subnacionales, en términos de la desinstitucionalización, de la irresponsabilización respecto a tareas en lo que tiene que ver con el bienestar social, con la educación, con el ambiente, con la convivencia. Y entonces, ¿qué es lo que dejan? La tiranía del mercado, como lo único posible, como lo único sensato, como lo único eficiente, como lo único razonable. Y entonces necesitamos rápidamente darnos cuenta de que ese mercado no es un tema técnico, no es un tema impersonal. Ahí están poderes concretos, son las grandes transnacionales, son los grandes monopolios. Hay un estudio de una consultora suiza de hace ya 12 años, que de 37 millones de corporaciones hacen un seguimiento topológico inclusive de las relaciones de propiedad, y terminan ubicando que 147 corporaciones controlan el 40% del PIB mundial. ¿De qué mercado estamos hablando? Aquí hay un problema de manipulación. Mira, yo estuve de autoridad de competencia en el Ecuador hasta recientemente, y tuvimos un encuentro en el 2015 en una universidad jesuita, Georgetown University en Nueva York, especializada en temas de competencia, y un abogado privado de las grandes corporaciones presentaba estudios que al momento habían 525 juicios de las grandes corporaciones, de los grandes bancos, en los que estaban involucrados un puñado de bancos en el 80% de los casos. Manipulación del precio del petróleo, manipulación del precio del oro, de la plata, del platino. Acababan de sobreseer el caso del aluminio, manipulación de las tasas de interés, manipulación de los tipos de cambio, manipulación de todo. Entonces, mira, el problema es que hay un desmadre, inclusive en lo más elemental de la formación de los precios básicos. Y son precios, son manipulaciones que lo que hacen es favorecer precisamente el proceso de concentración y centralización de los capitales, de polarización del ingreso en contra de los pueblos. Entonces, no solamente es una lucha del capital contra el trabajo, del norte contra el sur, sino también es una lucha entre las grandes fracciones del capital, una guerra comercial, una guerra de divisas, una guerra financiera, que programan las cosas, que manipulan la economía, que manipulan el mercado, para dominar a los pueblos. Y América Latina está en una situación particularmente frágil, particularmente vulnerable ahora, porque estamos desconectados de las grandes corrientes mundiales del desarrollo científico y tecnológico. Vean ustedes, lo que acá se planteó con el Banco del Sur, con el Fondo del Sur, con el Sistema Unitario de Compensación Regional, una red de ferrocarriles en todo el continente, una matriz energética continental, un programa continental del desarrollo de nuestros recursos naturales, del talento humano, del financiamiento de formas alternativas de producción, como el tema de la cooperativa y estas cosas, ahora están totalmente en veremos cuando, por ejemplo, se reconstruye Eurasia en torno a la iniciativa de estas inversiones gigantescas de la nueva ruta de la seda. Se reconstruye también la conexión de África, con grandes inversiones, de las cuales están totalmente exentas el continente, y al contrario estamos retrocediendo con una satanización de las inversiones públicas, con una satanización de la obra pública, con una satanización de todo lo que no esté en la agenda especulativa, cortoplacista de las grandes transnacionales. Privatizaciones, especulación, desregulación. ¿Y qué va a pasar con la producción de América Latina? Mira, nosotros pasamos en un siglo, y eso lo plantea Raúl Prebisch, ¿no es cierto?, con su análisis del deterioro sistemático de los términos de intercambio, de estar entre el 40, el 45% del comercio mundial a menos del 5% ahorita. Y no porque no produzcamos, somos cada vez más millones de latinoamericanos esforzándonos, sacando los recursos de nuestro suelo, de nuestra Pachamama, ¿no es cierto? Tenemos además recursos estratégicos en ese sentido, pero que cada vez son valorados menos en el mercado, menos del 5%. En las cadenas del valor nos dan los eslabones más miserables, los huesos del mercado.
Y se quedan ellos con la parte más jugosa, más rentable. Y seguimos apostándole a ese juego perdedor desde el principio, estructuralmente. Y si nos ponemos a ver a futuro, esto no es un problema ni de izquierdas ni de derechas. Esto es un problema que deberíamos estar discutiendo en las universidades, que deberían estar discutiendo los partidos políticos. Entonces necesitamos replantearnos el problema. Estamos quedándonos fuera del juego, y no desde la perspectiva del socialismo y de la fraternidad o de la solidaridad, desde la propia perspectiva capitalista. Nos estamos poniendo la soga al cuello. Entonces, miren, necesitamos, con una visión fresca, recuperar otro tipo de opciones. Las opciones que puede dar, por ejemplo, el movimiento cooperativo. Las visiones que puede dar, por ejemplo, otra ética en torno al summa causae, en torno al buen vivir. ¿Cómo ponemos al ser humano por encima de la codicia del capital? Si no lo pensamos, y si no lo piensan inclusive los propios capitalistas aquí en este continente, estamos perdidos. Gracias, Pedro. Gracias, muy gentil. A las órdenes.